desordenado, no planeado. Anárquico, fuera de toda norma, rebasando entre 30 y 40 años el plan parcial original que tenía. Ya hay mucha sobrepoblación. Estamos creciendo desigualmente. Las ciudades están creciendo de manera expandida, de manera horizontal. Entre más somos, más problemas hay. Ahora las personas del campo, de los pueblos pequeños, vienen a vivir a las ciudades. Esto está creciendo considerablemente día tras día. Ya está superpoblado y hace falta los servicios básicos. Con las consecuencias graves que genera como la falta de servicios públicos. No es posible que sigamos creciendo cuando la ciudad realmente ya no da para más. La ciudad también fue creciendo y no creció como hubiéramos querido. Más de 6.000 millones de personas habitamos este planeta. Cada día se registran 320.000 nuevos nacimientos. Mientras, la mancha de las ciudades crece vorazmente, dejando una estela de degradación y una herida abierta de marginación social y pobreza. Cuando hablamos de crecimiento urbano, está muy de moda el tema de expansión urbana, que nos hemos expandido mucho, somos ciudades bajas, poco densas. Las ciudades se vinieron desarrollando en esta polaridad entre centralidad desarrollada con un gran abasto de servicios y equipamientos de todo tipo y una zona de desarrollo suburbano que normalmente tenía un déficit en esta oferta de servicios y equipamientos. Tiene que ver con planificar bien la ciudad para que los servicios urbanos cotidianos puedan funcionar de manera eficiente, pero también para que los ciudadanos puedan tener acceso fácil, no solamente a los servicios que ofrece la ciudad, sino también a las oportunidades. Han aparecido unas áreas urbanas que son grandes aglomeraciones. Esto es muy interesante porque es un fenómeno que se ha producido en los últimos 60 o 70 años de forma determinada, hasta el punto que hoy estamos hablando que una mayoría, entre 60 y 65% de la humanidad vive cada vez más en áreas urbanas. A mediados del siglo XX comenzaron las ciudades latinoamericanas a experimentar un crecimiento fenomenal. Un crecimiento físico en las periferias. Crecimiento desmedido poblacional, ciudades mal planeadas. Estas centralidades no están preparadas para aumentos de densidad de población, no están preparadas para el aumento de todo tipo de relaciones económicas, sociales. En los últimos años, las grandes ciudades han crecido de manera desbordada, de manera poco planeada. Empezamos a aprovechar estas disposiciones naturales que nos permitieron protegernos de los elementos, de la misma fauna a nuestro alrededor. Después cambiamos a convertir el entorno. Ya no solamente era aprovechar lo que estaba de manera directa. Entramos en una nueva era, no solamente la era que las ciudades dominan el futuro de las sociedades, de la humanidad, sino que además tenemos que pensar que esta nueva etapa significa el futuro del planeta. Cuando el hombre fundó las primeras ciudades, pensando en el bien común, no imaginaba que siglos después se convertirían en las megaciudades del mundo moderno, donde reina el caos, la devastación de la naturaleza y la desigualdad social. Las ciudades no fueron planificadas al mismo ritmo que requería el proceso de migración campo-ciudad. Y entonces el resultado fue respuestas disímiles, desconectadas, respuestas en términos de cómo acomodar a toda esta población llegando del campo. Se ve agravado por el proceso de crecimiento desbordado de las ciudades en un modelo que ha sido expansivo, que ha sido poco planeado, en donde han sido insuficientes las políticas que prevengan los riesgos de depredar áreas que deberían ser declaradas de conservación. Vamos a vivir en aglomeraciones tan grandes, en una sociedad que se ha individualizado tanto, llena de tecnologías de la información que nos aíslan, que finalmente esto no tiene en este momento análisis muy críticos de fondo que nos permita tomar medidas para adecuar lo que está sucediendo. Muchos se ubicaron en la ciudad incluso en áreas que no estaban aptas para ello y siguen siendo no aptas para ello, en áreas de riesgo, asentamientos informales. La densificación trae otros problemas también. Escasez de espacios públicos, escasez de áreas verdes, problemas en el transporte, dificultades para todo lo que es aparcamiento, contaminación y las reglas de convivencia que empiezan a generar zonas de fricción mucho más sensibles que tienen que ser abordadas. Está previsto que para mediados de este siglo
Ya alrededor de un casi 80% de los seres humanos en el planeta estarán habitando en zonas urbanas, en ciudades, y no en zonas rurales, como ocurría a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. La actualidad me lleva a pensar que vamos a volver al pasado. Yo me uno a los que hablan de la catástrofe humana. Pierde millones de horas productivas la sociedad nuestra en trasladarse a su trabajo, que son millones de horas de gente joven que se pierden y que afectan la productividad. Estamos por enfrentar crisis de cambio de época. ¿Será la sociedad del futuro una sociedad predominantemente urbana? Para el año 2050 vamos a tener el doble de la población urbana. Entre el 70 y el 80% de la población global va a vivir en ciudades. Las ciudades van a seguir desgastando la naturaleza alrededor, aminorando la calidad ambiental. Ya hoy no es una especie de alternativa que pudiéramos detener, es prácticamente inevitable, no hay cómo detenerlo y casi que habría que prepararse para las catástrofes que el cambio climático en sí mismo trae. Históricamente, el hombre ha abandonado el campo y los pequeños grupos sociales para migrar a las grandes ciudades. En búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y desarrollo. Pero, ¿podrán estos nuevos modelos urbanos garantizar la supervivencia de los recursos del planeta y promover la igualdad social? En una nueva era de expansión urbana. Planificar bien la ciudad. Grandes aglomeraciones. Estas centralidades no están preparadas. Crecimiento desmedido poblacional. Crecimiento desbordado de las ciudades. Escasez de espacios públicos. Para el año 2050 vamos a tener el doble de la población urbana. Entre el 70 y el 80% de la población global va a vivir en ciudades. Las ciudades no fueron planificadas al mismo ritmo que requería el proceso de migración campo-ciudad. En la transformación de las ciudades han intervenido innumerables variables arquitectónicas y antropológicas. Pero sin duda, en los últimos tiempos, el consumismo y la voracidad capitalista son quienes gobiernan el ritmo de las urbes del presente y del futuro. El impacto fundamental tiene que ver con la desaparición de la sociedad, con el individualismo que produce el hecho de que lo que era una sociedad acaba por fragmentarse en pequeños trocitos en donde no es posible generar una cierta cualidad de sociedad capaz de enfrentarse a la resolución de sus problemas. Hay dos grandes vectores de la informalidad, es decir, de desarrollo no planificado, donde simplemente la gente ha actuado de manera semi-espontánea. Se han ido instalando donde ha sido posible y no han tenido mucha resistencia, donde han tenido la posibilidad de rápidamente organizarse. Y por otro lado, lo que tienes es un desarrollo mucho más formal, pero con poca regulación, donde lo que ha primado es la búsqueda de proyectos de rentabilidad corta y proyectos de bajo riesgo de desarrollo urbano. Esa zonificación de la ciudad que, paradoja, ha contribuido a esa fragmentación. Esos dos procesos han moldeado nuestra ciudad. Hay una tendencia muy contemporánea a la densificación. Es un logro para muchos que pensamos hace 20 años de que la ciudad no tenía futuro. No es un proceso que venga de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, como se dice normalmente. Esto quiere decir que la sociedad civil en realidad es la que se convierte en el líder de todo un proceso de repensamiento del modelo de ciudad. Las ciudades han crecido dejándose casi al libre arbitrio de las fuerzas del mercado inmobiliario. Donde la tierra es más barata, ahí se construye vivienda. Y como la tierra suele ser más barata en las zonas periféricas de las ciudades, pues las principales concentraciones
de vivienda, sobre todo de vivienda social, se hacen en las periferias de las ciudades, lejos de centros de trabajo, lejos de donde están pues, los centros incluso educativos. El origen de los modelos de extensión dentro de las ciudades no es solo un origen basado en modelos traídos de fuera, sino también es la presencia natural, por suelo y por vivienda y por servicios y por infraestructuras que tuvieron los pobladores en ese mismo asentamiento, ¿no? Mientras que los avances tecnológicos modifican aceleradamente el paisaje citadino, el abandono del campo y la migración hacia las grandes ciudades han resultado en una pesadilla social, en la que las clases trabajadoras son segregadas a cinturones de marginalidad y pobreza, quedando geográfica y socialmente fuera de esa prosperidad urbana a la que aspiraban. Históricamente Europa del Norte siempre ha tenido una preocupación por el medio ambiente con desarrollos de ciudades que desde la Edad Media han sido muchísimo más densas que el modelo colonial que se ha implementado, por ejemplo, en América Latina. Porto Alegre y la ciudad de Quito en su momento fue innovadora en recuperación de espacios públicos, de espacios para lo público, y la misma Medellín contribuyó con el urbanismo social. La ciudad de Rosario en Argentina, lo que ha hecho el alcalde de São Paulo, introducir las bases para que hacia adelante pueda haber mejores soluciones de vivienda social para los habitantes más necesitados de São Paulo. Movimento urbanístico reciente chamado New Urbanism, no qual se propõe uma cidade integrada entre urbano e rural, uma sintonia. En el norte de Europa han entendido esta relación de ciudades compactas, ciudades con muy buen nivel de infraestructura, equipamiento y servicios, que han sido históricamente ciudades mixtas, ciudades muy incluyentes, ciudades con una oferta de espacio público muy atractiva. Y para ello hay una serie de decisiones clave que estas ciudades han venido tomando en términos de condición de desarrollo urbano de una ciudad probablemente más compacta de lo que la tradición latinoamericana venía dando, pero también condiciones de movilidad y condiciones de desarrollo urbano de muy diversa índole que se han dado. Barcelona, como París, como Madrid, en donde son edificios de 7, 8 pisos y donde realmente bajas de tu departamento y alrededor a unas cuantas manzanas tienes farmacias, supermercados, las escuelas, hospitales, una estación de metro. Ya hay iniciativas gubernamentales en varios países de fomentar la construcción con madera. Por ejemplo, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, tenemos edificios de más de 30 niveles en madera. Y estos edificios no solamente son edificios que sustituyen a edificios de acero y de concreto, sino que tienen características especiales. Ya por su naturaleza, la madera es más resistente que el acero ante el fuego. Hay filosofías en donde se protegen edificios de acero con elementos de madera. Vamos a estar construyendo edificios muy altos porque ya no vamos a tener zonas donde poder construir casas. Lo único que vamos a poder hacer es construir edificios muy altos para poder vivir. Ya los cerritos volteas y ya están llenos de casa. La avenida es un caos vial las 24 horas por tanta gente que está viviendo de aquel lado y trabaja aquí. Ha crecido exponencialmente de una manera sorprendente. Cada vez hay más casas y más lejos. Obviamente sí está creciendo de una manera muy desmedida. Y se siguen creciendo más casas y casas y casas y no se hace nada. Hacen sus torres, hacen un edificio, pero nunca vieron que no hay agua, que el drenaje está muy chico. La crisis actual de las ciudades, desbordadas por la sobrepoblación y los modelos urbanos erróneos, nos perfila hacia una irreversible catástrofe ambiental a muy corto plazo, amenazando el futuro de los recursos naturales y el de todos los seres vivos que habitamos el planeta. Las ciudades industrializadas de la era moderna han fragmentado el equilibrio entre su desarrollo y la explotación de los recursos naturales. En pocos años ya no podrá sostenerse el satisfacer la demanda cotidiana de recursos y energías de una superpoblación que sigue multiplicándose.
creación de espacios públicos, de espacios para lo público. Donde la tierra es más barata, ahí se construye vivienda. Que la sociedad civil en realidad es la que se convierte en el líder de todo un proceso de repensamiento del modelo de ciudad. Densificación, es decir, a crecer hacia arriba. Son edificios de 7, 8 pisos. Alrededor a unas cuantas manzanas tienes farmacias, supermercados, las escuelas, hospitales. De ciudades que desde la Edad Media han sido muchísimo más densas. A pesar de que en algunos países las tasas de natalidad han descendido en las últimas décadas, la desigualdad y la pobreza continúan en aumento, revelando una descarnada polarización social, donde la opulencia de una minoría coexiste con la miseria y la marginación de una gran cantidad de personas. No es que no haya una posibilidad de plantear y planear y construir instrumentos de planeación. El gran tema es que construimos instrumentos de planeación en cada administración pública. Se replantea el modelo de ciudad cada 3 o cada 4 o cada 6 años y por supuesto eso hace que los pasos que se den hacia adelante sean muy reducidos y normalmente poco constructivos a una visión de largo plazo. La falta de modernización de la gestión urbana, de la planificación urbana y de una continuidad en la administración del desarrollo de la ciudad. Tenemos una ciudad de parches donde no hay esa integración y donde las comunidades, digamos, tienen muchas veces dificultades para integrarse con los otros barrios. Tenemos casi 3/4 de siglo haciendo planeación urbana, pero si salimos en la calle nos damos cuenta que no ha resultado. Seguimos produciendo caos, que hay desigualdad espacial y que hay más pobreza, que los espacios públicos ya no responden a la estructura original de la ciudad. Se ha llevado las ciudades o la vida en las ciudades es una condición de desigualdad y marginación latente, sobre todo en las ciudades de sociedades no industrializadas, donde el desarrollo urbano muchas veces es espontáneo y no planeado, y que esta ciudad suburbana, estas periferias, crean una relación de desigualdad entre la población que habita en los centros urbanos y la población que habita en esos lugares. Hay familias que durante décadas y durante una cantidad grande de años no han logrado acceder a suelo y no han logrado acceder a vivienda. Y ese sistema urbano en particular genera muchísima tensión porque la gente que quiere acceder a vivienda necesita ser gente sujeta de crédito, sujeta a crédito financiero, a crédito bancario, ¿no? Quienes van a las periferias son realmente la gente con mayor nivel adquisitivo. Es un fenómeno que se produjo en Estados Unidos hace ya 40, 50 años y que aquí se produce en América Latina con un fenómeno de fragmentación urbana que hace que la movilidad se solucione de peor manera que en Europa, ¿no? El tiempo avanza. Las ciudades descomunales siguen una ruta transformadora más vertiginosa, más poderosa. Miles de millones de personas coexistiendo, consumiendo, contaminando. La posibilidad de transformación de la ciudad depende de cómo cada ciudadano actúe políticamente y de cómo cada ciudadano haga conciencia de lo que espacialmente significa lo urbano para una ciudad. El desafío es cómo mejorar cada día más y ser fiel a esas expectativas que tiene la comunidad de que su futuro en esa ciudad o en las ciudades va a ser mejor. Empezar a construir instrumentos, soluciones que nos permitan entender la complejidad de la ciudad con una complejidad de un grado superior. Si no tenemos los instrumentos de reflexión lo suficientemente complejos para entender el metabolismo de una ciudad, va a ser muy difícil poder medir y por lo tanto poder prever y anticipar nuestras acciones sobre el territorio. Construir este gran pacto social, a ponernos de acuerdo en las reglas básicas, ¿no? de qué ciudad queremos construir, qué ciudad es a la que aspiramos y a partir de ello traducir estas aspiraciones en políticas públicas, en instrumentos de ordenamiento territorial, en todo lo que fuera necesario para que al final se haga realidad la visión. La ciudad tiene que ser capaz de crecer con unas densidades bien localizadas.
Las ciudades tienen muchos espacios vacíos al interior. Se trata de mirar cómo se aprovecha mejor el suelo de manera más eficiente. Recuperar la racionalidad en el desarrollo de las ciudades para que éstas sean planeadas de manera que se pueda articular una mayor densidad de personas viviendo en un espacio razonablemente compacto, en donde no se encarezca tanto la vida por las distancias que se tienen que recorrer. Tiene que haber una planificación y tiene que desarrollarse la capacidad para la planificación moderna de ciudades compactas, de ciudades conectadas, de ciudades incluyentes y ciudades que generan calidad de vida, donde hay espacio público, donde haya una buena conectividad vehicular, donde hayan posibilidades de estimular la economía y crear los mecanismos financieros para que las ciudades puedan hacer la inversión que se requiere hacer. Crecimiento urbano y marginalidad son solamente variables de una pregunta más compleja. ¿La ciudad del futuro seguirá siendo nuestro hogar o será nuestro cementerio?